Bueno, lo que continúa ahora después de haber visto caudales es el teorema de Bernoulli. ¿Bien? Eh, ¿Qué es lo que pasa con Bernoulli? Claro, pasa lo siguiente. Nuestros caños, los líquidos, fluyen, todo genial. ¿Qué ocurre con el fluido? Repito, pensarlo como láminas, o sea, como placas, como si fueran chapas enormes. Esas son láminas, por decirlo así. Unas chapas, solo que estas son líquidas, una encima de la otra. Y justamente entre ellas ocurre una fricción. Bueno, esta fricción en Bernoulli no se tiene en cuenta. ¿Qué es lo que tratamos de hablar? ¿Qué es lo que trato de mencionar? Que Bernoulli en sí lo que analiza es, che, mirá, con caudal y toda la cosa vos analizás qué onda la velocidad, qué onda las secciones y toda la cosa, pero a la gente le importó principalmente el tema de la presión. Irónicamente, el principio de Bernoulli y otras cosas más fue utilizado mucho en el tema de las minerías, para saber hasta qué profundidad uno podía llegar a cavar y podía llegar a bombear agua. Eh, claro, Bernoulli lo que analizó fue ni más ni menos, che, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Repito, si yo tengo un caño, bien, y este, por ejemplo, se eleva. Ole. Y cuando se eleva, puede ocurrir varias cosas, así como, por ejemplo, que se ensanche o que se achique, bien. Hasta incluso un caño horizontal se puede aplicar el teorema de Bernoulli, ¿eh? Esto ahora lo vamos a hablar. Pero claro, normalmente cuando uno ve Bernoulli te muestran un dibujo así, donde te dicen, che, mira, hay una altura 1, hay una altura 2. Y siempre te dicen, che, mira, tipo, todo esto se analiza en la situación donde un caño puede llegar a elevarse y bla, donde obviamente tenemos un radio 1, un radio 2. Obviamente voy a tener ni más ni menos que eh, una velocidad 1, una velocidad 2. Y además de velocidades, y repito, que fue lo que principalmente interesó de este tema, es que también podíamos analizar las presiones. Presión 1, presión 2. Claro, la cuestión es que, claro, ustedes van a ver esta fórmula y van a decir, puta madre, qué fea. Pero qué feísima fórmula, loco. ¿Y en qué contexto se usa y bla? Repito, Bernoulli se utiliza siempre que un fluido no sea viscoso. ¿Qué me refiero? Que la viscosidad sea nula. Repito, si la viscosidad es nula, si el fluido no es viscoso o es ideal, repito, o es ideal, uno puede plantear el teorema de Bernoulli. Si en el enunciado menciona alguna de las cosas que acabo de decir recién, ya está, se puede aplicar Bernoulli. Punto. ¿Para qué lo usaría? Para relacionar presiones principalmente. Y si quiero relacionar velocidades o alturas puede llegar a ser, pero velocidades principalmente lo vamos a usar con el teorema de continuidad. Claro, uno dice banca tiempo a tiempo. Vos me estás diciendo que Bernoulli no se usa solo, sino que además, repito, además hay que utilizar continuidad, que me decía que el caudal de ambos extremos es el mismo, por ende, sección 1 por velocidad 1 igual sección 2 por velocidad 2. Exacto. O sea, yo esto lo puedo plantear ¿y por qué? Y porque por ahí te dan, yo que sé, las velocidades y los radios y vas a tener que calcular vos la velocidad del otro extremo para poder trabajar con las presiones. Pero bueno, claro. Repito, Bernoulli lo que le interesaba era principalmente analizar qué pasaba con la presión a medida, repito, a medida que un caño se elevaba o no se eleve, repito, puede ser un caño horizontal, pero ¿qué era lo que le pasaba a la presión? ¿Qué era lo que pasaba con la energía del fluido? Claro, Bernoulli se podría decir que fue ni más ni menos el que planteó la conservación de la energía, entre comillas, para los fluidos. ¿Qué me refiero? Yo voy a mover esto un poquito, vamos a agarrar esto de acá, copiar, pegar, y vamos a mover esta de acá.
Para los que ven esta fórmula como algo feo, podrían pensarlo como energía cinética más energía potencial más presión. Uno dice, ¿cómo que de esa forma? Sí, a ver. Por si no se acuerdan, la fórmula de energía cinética, en ni más ni menos que ver en cinemática, ¿no? Perdón, en dinámica, se calculaba como un medio de la masa multiplicado de la velocidad al cuadrado, ¿no? Y la energía potencial, ¿cómo se calculaba? Masa por gravedad por altura. Che, literalmente esto y esto, o su contraparte, estas dos cosas, son exactamente iguales. La única diferencia es que en lugar de masa dice densidad. ¿Y de quién va a ser? Y la densidad esta va a ser ni más ni menos que del líquido. Entonces uno dice, a ver si entendí. Yo me podría llegar a acordar la fórmula de Bernoulli gracias a que ya me acuerdo las fórmulas de energía cinética y potencial. ¿Sí? Nunca falta el perro rascándose. Por gusto lo hace. Se pone al lado mío para hacer eso. Podría acordarme la fórmula de Bernoulli, ya que ya me sé la fórmula de energía cinética y potencial. Y lo único que hago es, en lugar de sumar energía cinética y potencial, pongo las fórmulas, todo genial, pero en lugar de masa pongo densidad. Sí, ok, esto de este lado del igual. Y del otro lado la misma historia, solo que va a ser salida. ¿Cómo que salida? Sí. A la izquierda del igual los datos son de entrada, a la derecha del igual son salida. Fin. ¿Ahí quedó? Sí, ahí quedó. Puta madre. ¿Hay tanto quilombo para esto? Sí. Mira qué loco. Ahora, hasta acá técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Hablemos un poco de unidades. Olvidémonos de esto, de cinética y potencial. Recuerden este truco que les di. Bernoulli no es ni más ni menos que presión más energía cinética y potencial, solo que en lugar de masa, densidad del líquido. Bárbaro. Unidades. Para los de V21 principalmente lo que ocurre es que la presión, como tienen dos unidades, van a tener dos combinaciones. Si la presión la usan en ni más ni menos que pascales, que bueno, los de CBC la usan principalmente en pascales, lastimosamente, ¿qué va a ocurrir? Lo que nos va a pasar es que, por ejemplo, la densidad va a tener que ser en kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad va a tener que ser en metros sobre segundos, la gravedad va a tener que ser obligatoriamente en metros sobre segundos cuadrados, la altura va a tener que ser en metros, y ahí estaría todo, si no me equivoco. Sí, densidad, velocidad, gravedad, altura, sí, está todo. Ahora, esto repito obligatoriamente si yo quiero trabajar con la presión en pascales, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo la presión la que quisiera utilizar en varia? En varia, por ahí los números van a ser mucho más grandes, pero sería lo recomendable para que no estar tanto 0, algo. La densidad, lastimosamente, lo vamos a tener que hacer en ni más ni menos que gramos sobre centímetro cúbico. La velocidad, centímetros sobre segundos. La gravedad, centímetros sobre segundo cuadrado. Y la altura en centímetros. Obviamente remarco que trabajar en varias va a hacer que los números sean mucho más grandes, pero irónicamente achica muchísimo el error. Personalmente, yo prefiero trabajar en varias, pero va a depender de ustedes. ¿Cómo me doy cuenta qué unidades voy a tener que pasar todo? Y van a tener que fijarse, bueno, a ver, si por ejemplo ya tienen en kilogramos sobre metro cúbico, o sea, ya tienen kilogramo y metro en varias cosas, van a tener que continuar con esas unidades. O sea, si ya la gran mayoría de las unidades ya las tienen servidas en bandeja y no se maten a pasar todo a uno porque sí. Siempre recordemos, buscamos la comodidad. Si de 5 unidades ya tengo 3, y bueno, trabajaré con, por ejemplo, volviendo al ejemplo este, si ya tengo kilogramos sobre metro cúbico, metro sobre segundo y metro sobre segundo cuadrado. Y bueno, trabajaré con pascales y obviamente la altura en metros. Así de sencillo. Pero si algún resultado me lo piden en alguna otra unidad, supongamos que yo tengo que despejar la altura. Me la piden en centímetros y la terminás de despejar en metros y luego la pasás a centímetros. Nada del otro mundo, bro.
Tipo, recordemos que sabemos hacer pasaje de unidades, ¿no? Por las dudas, remarcando. Yo voy a marcar cómo ir de pascales a varias y así con todas las unidades, de la izquierda a la derecha, de las rojas a las verdes. En sentido contrario, la operación opuesta. Si voy a decir multiplicar, ustedes dividen, ¿no? Para ir de pascal a varia, multiplico por 10. De kilogramo sobre metro cúbico a gramo sobre centímetro cúbico, divido entre 1000. Metro sobre segundo a centímetro sobre segundo, multiplico por 100. La realidad es que estas tres de acá abajo va a ocurrir, estas dos que quedan va a ocurrir lo mismo, porque la única unidad que yo tengo que cambiar se encuentra en el numerador. Entonces, metros sobre segundo cuadrado, centímetros sobre segundo cuadrado, el segundo cuadrado no me afecta, porque yo nada más quiero cambiar la unidad de arriba. Lo mismo acá, metros centímetros multiplicado 100. ¿Y cómo hago para ir al revés? Y a ver, si para ir de izquierda a derecha, para ir de lo rojo a lo verde, multiplico o divido según corresponda, en el sentido opuesto, ¿y qué voy a hacer? La operación al revés. O sea, voy a dividir en el caso de que multiplique y voy a multiplicar en el caso de dividir, ¿no? Bárbaro. Uno dice, ponele que voy entendiendo, ¿no? Ya comprendí que Bernoulli lo tengo que utilizar con continuidad. Ya comprendí que analiza el tema de la presión y toda la cosa, pero ¿hay alguna relación entre la presión, la velocidad y la sección? A ver, nosotros ya sabemos que la velocidad, ¿bien? La velocidad y la sección, como son inversas entre sí, ¿no? Ahora, pasa lo siguiente. ¿Qué onda la presión, no? Una forma de pensarlo que a mí fue la que más fácil me fue comprender qué onda con el tema de la velocidad, la presión y toda la cosa, y me pareció mucho más intuitivo, es por ejemplo, che, mira, la pensé por ejemplo como si fuera un cañito de agua, ¿bien? Un cañito de agua. Deja caer agua, ¿bien? Deja caer agua, tipo, escupe agua, genial. Larga agua, como quieran verlo. Eso va a generar una cierta fuerza, esa cantidad de agua que sale va a generar una cierta fuerza, ¿no? Bárbaro. Ahora, si es más grande, sale más agua, ¿no? Obviamente, si mantenemos el caudal, repito, si mantenemos el caudal, va a salir a menor velocidad, pero sale más agua, me pega más agua a mí. Claro, una manguerita, si me dispara agua, bien, no me va a afectar tanto. En cambio, claro, perdón por la pausa, tipo, pasaron cosas. Volviendo al tema, claro, más grande, más agua, tipo, obviamente sí, la velocidad se disminuye, todo lo que quieras, pero sale más agua. Claro, y no va a faltar la persona que va a decir, no, pero si sale más rápido sale más presión, y obviamente ahí estás modificando el caudal. Estamos hablando de mantener el caudal constante. Ok, bueno, tipo, mantener el caudal constante, lo que podemos comprender es que a mayor sección sale más líquido. Y por más que salga líquido, por más que salga lento, porque ya sabemos que la relación entre la velocidad y la sección son inversas, más agua, y bueno, volviendo al ejemplo de la manguerita, tipo, me tiran agua con una manguerita, no pasa nada. Ahora me tiran agua de forma lenta, nada más que caiga por su propia acción, en una cascada, me va a hacer bolsa, ¿bien? Claro, uno dice, ok, amigo, sí, te pones debajo de una cascada y sentís como el agua te golpea fuertísimo. ¿Y por qué? Porque obviamente, remarco, obviamente cae más líquido, claro. Entonces, lo que uno puede obtener, por ejemplo, es que la relación entre la sección y la presión es que es directa. Es la más fácil de comprender. Más agua cae, más agua me golpea, más agua golpea, más presión. Entonces, la relación entre la sección y la presión es directa. Ok, bárbaro. O sea, más sección, más presión. Directa.
Si uno disminuye, el otro disminuye. Si uno aumenta, el otro aumenta. Eso se refiere a directa. Claro. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad con la presión le pasa lo mismo que la velocidad con la presión. También es inversa. ¿Por qué? Y porque, a ver, si cuando la sección aumenta, la presión aumenta. Si cuando la sección disminuye, la presión disminuye, listo. No, o sea, entre ellos como que se van de la manito, ¿bien? Ahora, si la sección con la velocidad es inversa, obligatoriamente la presión con la velocidad también va a ser inversa. ¿Bien? Bárbaro, uno dice, ok, entonces ya comprendí, mayor velocidad, menor presión obligatoriamente. Sí. Mirá qué loco. Uno pensaría que es al revés, es medio antiintuitivo de lo que es la vida real, porque uno siempre que ve un chorro a presión lo ve recontra rápido y bla, pero irónicamente hay varias cosas que no estamos viendo detrás de eso. ¿Bien? Hasta acá uno dice, ok, bueno, bastante teoría, bastante molesto, pero sí, de esto te pueden tomar teoría, lastimosamente, por eso explico todo esto. Continuando el tema. A ver, consideraciones a tener en cuenta de Bernoulli, ¿no? Esto no lo vamos a borrar, vamos a clonarlo, vamos a borrar todo acá. Si uno quisiera en el teorema de Bernoulli obtener la diferencia de presión, bien, la diferencia de presión sería presión final, o sea, presión de salida, menos presión de entrada, bien. Claro, para generar eso, lo que uno tiene que hacer es despejar todo de cierta forma. Irónicamente, ¿cómo nos quedaría? Repito, variación de presión sería presión de entrada menos presión de salida. Tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, yo voy a trabajar con recortes de esto para no hacer quilombo. La presión de entrada la dejaría de este lado, ¿bien? Ahora, estos términos, irónicamente, están sumando. ¿Cómo pasarían al otro lado? Pasarían restando, ¿bien? O sea, me quedaría escrito de la siguiente forma. La presión de salida tendría que pasar a la izquierda. Ahí se los muestro. Por favor, no entren en pánico. Sé que estoy haciendo nada más recortes, pero para que aparezca bien todo prolijito y bla, y no tengan que andar adivinando qué escribí, ¿no? Si yo necesito generar, necesito generar esto para ver cómo tendría que despejar Bernoulli para calcular la diferencia de presión. Al ser una fórmula larga, se los muestro. Yo necesito hacer presión de entrada menos presión de salida. Perdón si antes pausé un momento, tuve que pausar porque dije, claro, creo que lo había dicho mal, pero sí lo escribí bien. Es entrada menos salida. Es un poco antiintuitivo, ¿no? Porque uno diría, pero es final menos inicial, salida menos entrada. Pero bueno, es entrada menos salida la diferencia de presión. Y si no me creen, vayan y busquen teoría. Bueno, volviendo al tema. Necesito generar eso, entonces la presión de salida pasaría como restando a la izquierda. Claro, ¿qué es lo que nos pasa? Estas cosas pasarían como restando a la izquierda, bárbaro. Entonces, ¿cómo me quedaría? Lo que ya tengo, que no es ni más ni menos que esto de acá, menos, ¿bien? El término cinético de la entrada y el término potencial de la entrada, bárbaro. Ahora, esto lo podría ya juntar, por ejemplo, esto ya sabemos que no es ni más ni menos que la diferencia de presión, entonces ya podría decir, che, mirá, la diferencia de presión es esto. Lo que tengo acá, claro, ¿cuál es el tema? Yo podría juntar estos dos términos y sacar factor común en un medio y toda la cosa, y podría llegar a escribir lo siguiente. Un medio por, esto ya es matemática pura casi, densidad multiplicado velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado, más densidad multiplicado gravedad por altura de salida menos altura de entrada. Repito, la diferencia de presión se calcula de esta forma. ¿No quieren hacerlo de esta forma? ¿No quieren despejarlo así de algo feo y tan caótico? Tan sencillo como agarrar, despejar la presión que les falte, ¿bien? Si es que tienen alguna de las dos presiones, ¿no? Y ya está, hacen esta cuenta, entrada menos salida. Y si no... Repito, no tengo todo esto, y bueno, metés todos los datos y empezás a hacer cuentas y despejás. Se van a dar cuenta ni más ni menos que
las presiones no están. Y bueno, cuando no estén, terminan de despejar, o sea, generan esto en su ecuación y listo. Yo les acabo de mostrar una forma de cómo despejarlo así, ¿no? Ahora, Bernoulli, ¿qué pasa? También tiene un tema, como dije, se puede aplicar a distintos caños. Si un caño, por ejemplo, es horizontal, o sea, repito, horizontal, lo que va a pasar es que la altura de entrada y la altura de salida van a ser la misma. Uno dice, valen cero. No, son la misma. Puede estar el caño a 50 metros de altura, puede estar en el piso, puede estar donde sea. ¿Qué es lo que nos pasa? Nuestro caño, como tiene la misma entrada, perdón, la altura de entrada y de salida, desaparecen los términos que tienen la entrada. Perdón, la altura, perdón. Entonces nos queda nada más presión de entrada más energía cinética de entrada, más presión de salida, más energía cinética de salida. Claro, uno dice, ok, se hace más sencillo. Sí, esto es lo que pasa principalmente con los caños horizontales. Bien. Ahora, vamos a un ejercicio. Esto de acá lo tengo que mover. ¿Cómo encararía justamente este ejercicio, no? Porque es la gran pregunta del millón. Al ser un ejercicio del teorema de Bernoulli, acá es donde más hay que estar atento, por ejemplo, a la mayoría de las cosas, a la mayoría de los trucos. Primero y principal, yo siempre digo lo mismo, prefiero trabajar en, ¿cómo se llama? En varias en este tema, pero por cuestiones de practicidad de los datos que me dan y otras cosas más, voy a trabajar obviamente con pascales. Y aún así, irónicamente, los diámetros no los voy a tocar. Los diámetros que me dan van a seguir siendo en milímetros y vamos a ver el porqué. ¿Dónde está acá el otro? Acá está, el otro diámetro. Bárbaro. ¿Qué hay que comprender? Yo no sé a qué altura está el caño, bien, pero lo que me dicen es, che, mirá, vos tenés un cañito. Bárbaro. Este caño, lo que le pasa es que la altura 1 vos no sabés cuánto vale. La altura 2 tampoco sabés cuánto vale. Repito, altura 1 y 2 no sabés cuánto vale. Pero lo que sí sabes es que la altura 2 es ni más ni menos que la altura 1 más 1,5 metros. Claro, uno dice, ok, genial. Acá tengo altura 1. Acá tendría, bien, altura 2, que ya dijimos que pasa esto. Claro, ¿qué es lo que me permite decir? A mí no me importa si están pegados al piso o no. Yo lo que puedo hacer es imaginarme que está todo pegado al piso y decir, bueno, che, mirá, entonces la altura 1 vale 0 y la altura 2, 1,5 metros. Eso es lo que justamente voy a plantear. Que la altura 2, directamente, es 1,5 metros. Porque, repito, no importa si está más arriba, más abajo del piso y bla. Conceptualmente podemos plantear esto. Entonces ya nos queda de entrada que, como datos, altura 2, 1,5 metros. Acá, altura 1, 0 metros. La primera cosa que empieza a molestar, ¿no? Pero si empiezo a leer el enunciado me dice, vos tenés un caño que tiene una sección 1 y una sección 2, bárbaro. La sección 1 tiene diámetro, bárbaro. ¿Cuánto es el diámetro? 89 milímetros, bárbaro. Y me dicen, che, mira, la presión ahí, ok, la presión 1 va a ser de 500 kilopascales. Para pasarlo a pascales, lo multiplico por 1000. Así que esto sería lo mismo que 500.000 pascales. Bárbaro. Además también me dicen que la velocidad ahí vale 5 metros sobre segundo. Bárbaro. Y me dicen, la sección 2 tiene un diámetro de 1,6. Ok. Diámetro 2. Perdón, 106 milímetros. Eso es una mil disculpas. Ahí estamos. Claro, uno dice, bueno, bárbaro. ¿Qué otro dato más tengo? Me dicen la altura de la sección 2. Me dieron el diámetro. Nada más. Me dicen tipo, mira, lo que quiero que calcules es la presión de la sección 2. Bárbaro, o sea, de la salida. No lo quiero ver como entrada o salida. Bueno, 1, 2, ya está, no afecta. Claro, pequeño problema que
primero que todo, che, la velocidad 2, ¿qué onda? ¿La necesito o no la necesito? Y segundo, ¿cómo me doy cuenta que esto es Bernoulli? Relación a presiones y toda la cosa. Y además, a ver, líquido ideal. Eso me dice, ya puedo aplicar Bernoulli. No hay pérdida de energía, puedo aplicar Bernoulli. Me habla de presiones y quiere que le dé resultado de presiones cuando hay cambio de secciones y velocidades. Bernoulli de acá a la China. ¿Bien? Hasta acá técnicamente no hay nada de malo. Pero pasa lo siguiente, claro, si yo quiero plantear Bernoulli necesita que yo le diga la velocidad 2, ¿no? Entonces, por un pequeño momento, yo voy a plantear continuidad para calcular eso. Claro, continuidad me dice, el caudal en 1 tiene que ser igual al caudal en 2. Si el caudal en 1 y en 2 es el mismo, entonces velocidad 1 por sección 1 es igual a velocidad 2 por sección 2, ¿no? Si me pongo a desarrollar más la fórmula, podría decir velocidad 1 por pi por radio 1 al cuadrado igual velocidad 2 por pi por radio 2 al cuadrado. Cuestiones matemáticas me permiten cancelar los pi. Y uno dice, pero vos no tenés los pi. No tenés los radios, tenés los diámetros. Bueno, más matemática. Si uno continúa y sigue haciendo desarrollos y cancelaciones y toda la cosa, podemos llegar a plantear lo siguiente. Diámetro 1 al cuadrado igual velocidad 2 por diámetro 2 al cuadrado. Acá me estoy salteando algo muy importante, que va a aparecer un sobre 4 de ambos lados y esos sobre 4 se cancelan, ¿bien? Y uno dice, pero ok, ¿para qué hago tanto quilombo? Para no tener que andar pasando eso a metros. ¿Por qué? Porque las secciones las necesito en Bernoulli. Y vuelvo a ver la fórmula y digo, no, la verdad es que no las necesitamos. Bernoulli no te pide que vos le digas las secciones. Bernoulli lo único que quiere es que vos hagas las cuentas. Punto. Entonces, perdón, que hagas las cuentas no, que trabajes con, como ya dijimos, presiones, velocidades, alturas, gravedad y la densidad. Fin. En ningún momento necesita las secciones, entonces con esto me ahorro el cálculo de las secciones. ¿Qué ocurre? Claro, yo quiero saber la velocidad 2, entonces me quedaría velocidad 1 por diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. Eso va a ser la velocidad 2. Bueno, hago las cuentas. Velocidad 1, 5 metros sobre segundos. Diámetro 1, ¿cuánto es? 89 milímetros. Esto al cuadrado. Sobre ni más ni menos que 106 milímetros al cuadrado. Prácticamente lo que estoy haciendo acá con la fórmula de caudal no es ni más ni menos que lo mismo que hacíamos con la fórmula de la prensa hidráulica, que empezamos a desarrollar por matemática todas las cosas, donde obviamente terminamos obteniendo una relación entre fuerzas y radios. Bueno, acá lo mismo, solo que con velocidades y diámetros. Ya tenía una con radios, pero repito, no quiero hacer más cuentas y puedo hacer estas cosas matemáticas. Bueno, hago las cuentas. Esto obviamente es la velocidad 2. La velocidad 2 me termina dando ni más ni menos que 5 por 89 al cuadrado sobre 106 al cuadrado. 3,53 metros sobre segundos. Listo. Y uno dice, ¿y qué onda con los milímetros? Cuando se le ven al cuadrado cada uno va a quedar milímetro cuadrado, pero ¿qué ocurre? Como uno está arriba y otro abajo de la fracción, se anulan entre sí y bueno, queda todo eso. Bueno. Y si no tengo ganas de hacer esto y si quiero calcular las secciones aparte con la fórmula de pi por radio al cuadrado, o sea, me dé el trabajito con los diámetros, dividirlos entre 2 cada uno para obtener el radio de cada uno, y calcular las secciones y luego utilizando continuidad y las secciones y la velocidad 1, despejar la velocidad 2, ¿me va a dar distinto? No. Simplemente estoy mostrando otro método para ampliar más los que ya conocemos. O sea, tener más allá de lo que tenemos.
Bueno, velocidad 2 ya puedo sacarle el signo de pregunta y decir que vale 3,53 metros sobre segundos. Yo ya puedo directamente plantear la fórmula de Bernoulli. ¿Cómo se plantea Bernoulli? A ver, tengo presión 1 más energía cinética, a ver, que era un medio de masa, pero estamos en Bernoulli, así que va a ser densidad de líquido, multiplicado velocidad 1 al cuadrado, más energía potencial, que sería masa por gravedad por altura, pero Bernoulli, así que en lugar de masa, densidad de líquido por gravedad por altura, 1. Y del otro lado exactamente la misma morondanga, solo que yo soy un vago de la gran flauta, copio y pego, y encima lo hago mal. Tengo que nada más copiar y pegar, y copio y pego como el traste. Ahora sí. Del otro lado, en lugar de ser todos los datos de 1, van a ser los datos de 2, ¿no? Bueno, presión 2, velocidad 2, altura 2. Bárbaro, ¿qué ocurre? Ya dijimos que la altura 1 vale 0 por todo el razonamiento que hicimos. Entonces esto, repito, esto de acá se anula. Bárbaro. Quiero despejar la presión 2. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Repito, yo soy un vago de la gran flauta, así que ¿qué ocurre? Mando todo para el lado de la izquierda. ¿Por qué para el lado de la izquierda? Por el hecho principal, bien, de que a mí matemáticamente me es más fácil despejar, o mejor dicho, lo que quiero despejar, dejarlo del lado del igual donde está. Me parece más sencillo a mí. Obviamente los términos que están sumando pasan restando, ¿no? Y obviamente por cuestiones matemáticas, si saco factor común entre estos dos términos que tienen el un medio, ¿qué es lo que puedo hacer? Vamos a marcarlos bien. Si los agrupo entre sí y despejo tranquilito, me termina dando que, a ver, puedo escribir la fórmula de Bernoulli como presión 1 más un medio de la densidad del líquido multiplicado velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado menos densidad del líquido multiplicado gravedad multiplicado altura 2. Vamos a hacer las cuentas. Esto sería 500.000 pascales más un medio de... Y acá digo, bueno, ok, me olvidé anotar la densidad. Mala mía, me tendría que haber dado cuenta antes, pero me olvidé de anotar la densidad. ¿Y cuál es el pequeño detalle? Me la dieron en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, la densidad me la dieron que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Para pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico, lo único que hago es lo multiplico por 1000. O sea, 1 por 1000 me estaría dando 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Repito, multiplico por 1000, no lo cambio por 1000. Si hubiese sido 1,1, tipo haría 1,1 por 1000, ¿bien? Y me quedaría 1100. No es el caso. Ahora sí que ya tengo la densidad. 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 3,53 metros sobre segundo. Voy a utilizar otro color para que se note que esto está dentro de un paréntesis y está al cuadrado, bien. Eso menos, ni más ni menos que otro hermoso paréntesis, también al cuadrado, y ¿cómo quedaría? 5 metros sobre segundos, esto de acá, menos, volvemos a lo mismo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por la altura 2, que es 1,5 metros. Esto va a ser ni más ni menos que la presión 2. Una cuenta bastante larguita, pero bueno, vamos de a poco. ¿Qué me conviene en este caso? No hacer toda la cuenta de golpe. Hagamos el cálculo de término por término. ¿Bien? Claro. Yo, por cuestiones de que soy medio rarito, voy a empezar a calcular los términos de derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. 1000 por 9,8 por 1,5. Esto me está dando
14.700 ¿qué? Pascales. ¿Y por qué? Porque mezclaste las unidades justamente todo como te dije. Ah, bueno. 14.700 pascales. Bárbaro. Y este término de acá al medio, y bueno, vamos a ver qué onda. La última lo hago de a poco. Pero, a ver, primero y principal, 3,53 al cuadrado. Escribo eso en la calculadora y pongo inmediatamente menos 5 al cuadrado. La calculadora me dice que eso da 12,54. Ahora, eso lo tengo que multiplicar por 1000, por el 1000 de la densidad, bárbaro, y eso lo tengo que multiplicar por un medio. Y la calculadora me estaría diciendo que el término del medio me estaría dando negativo. Uno dice, pero veo más. Y bueno, más con menos, ¿qué queda? Menos. Ok. Menos 6.269,55 pascales. Bárbaro. Y bueno, los 500 pascales no hay que hacer ninguna cuenta. Perdón, 500.000 pascales no hay que hacerle ninguna cuenta, ¿no? Listo. Listo, no, tengo que terminar de hacer la cuenta. Pero a ver, la presión 2 me estaría dando ni más ni menos que más, ajá, dije B, hermano, 4.000, perdón, 479.030,45 pascales. ¿Cuál es el problema? El ejercicio me lo pide en kilopascales. Y bueno, papito, lo agarras, lo dividís entre 1000. Repito, dividís este numerito entre 1000 para obtener kilos pascales. Entonces, esto te estaría quedando 479,03 kilopascales. Ahí estaría el ejercicio. Presión 2 vale eso de ahí. ¡Tarán! Como dije, remarco, los temas de Bernoulli, los ejercicios de Bernoulli son excesivamente largos y demandan mucha energía, tiempo. O sea, acá tuvimos que hacer muchísimas cuentas. Siempre déjenlo, déjalo para el final. Vamos con lo siguiente, con lo último, al fin de lo que sería todo lo que es presión con líquidos. Después hay que, bueno, hablar de gases, ¿no? Pero bueno, tema aparte. Poiseuille. Poiseuille fue la contraparte ni más ni menos que de nuestro querido Bernoulli. Bernoulli planteaba que los líquidos podían llegar a hacer esto, pero Poiseuille vino y dijo, che, mirá, existe la viscosidad, papito. La viscosidad en los fluidos hace que el líquido pierda energía. El rozamiento existe en todo, papito. Nada se salva. Nada. Ahora, claro, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es algo que todo el tiempo manipulamos. Obviamente en el caso de autos y otras cosas más, vehículos, todo aquello que necesita un lubricante, en los motores la viscosidad es algo literalmente que está a morir, pero existen aceites de tantas diferentes viscosidades y ellos saben perfectamente qué es la viscosidad, pero nosotros no, nosotros somos seres humanos comunes y corrientes que no andamos todo el tiempo desarmando un motor de Falcon para tratar de ver por qué no arranca, ¿no? O un motor diésel. ¿Qué es la viscosidad? Cito, la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Esa es la viscosidad. Ni más ni menos. ¿Qué tanto resiste un líquido a fluir? Caso ejemplo, el agua tiene viscosidad baja, bastante baja realmente. Uno dice, ¿el agua viscosa? ¿Dónde viste que el agua es viscosa? Todo tiene viscosidad, por más que no lo noten. Irónicamente el alcohol tiene mucha menos viscosidad que el agua. Y acá donde, claro, uno dice, pero a ver, algo viscoso, a mí se me viene a la cabeza un moco, cosas así. Y sí, y porque te imaginas cosas que tienen viscosidad alta. Por ejemplo, yo qué sé, la brea, o ponerle, yo qué sé, el aceite. El aceite es viscoso. Y uno dice, pero el aceite no es denso. No, es viscoso. ¿Cómo que es viscoso? Sí, es viscoso. Tiene densidad. Tiene todas las cosas. O sea, uno dice, bueno, a ver.
Entonces todo tiene viscosidad, sí. Agua, alcohol, aceite, bebidas, jugos, todo líquido tiene viscosidad. ¿Bien? Bárbaro. Y dejamos como claro que es la resistencia de un líquido fluido. O sea, ok, ponele que vaya entendiendo, ¿no? Ok. ¿Y para qué me importa? Primero que todo vamos a la teoría. La viscosidad obviamente va a hacer que perdamos energía. Si perdemos energía, lo que me va a pasar es que cuando yo quiera analizar, por ejemplo, qué le pasa a un líquido cuando circula a través de un caño, lo que me va a pasar es que a una determinada longitud, no muy larga, un caño no tan pequeño y otras cosas más, y manteniendo constante la temperatura, esto es lo más importante, mantenemos constante la temperatura, haciendo nada raro, lo que me va a pasar es que la presión de entrada y la presión de salida, ni más ni menos, no van a ser iguales. Repito, presión de entrada y de salida no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque esta viscosidad se traduce en rozamiento interno en forma del líquido. Claro, rozamiento uno se imagina como que dos cosas friccionando, pero repito, nosotros imaginamos como el líquido como finas capas que se están tocando entre sí, muy finitas. Bueno, ese rozamiento está. El líquido pierde energía, como pierde energía, obviamente la presión, remarco, de entrada y de salida no vale lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia de presión entre los extremos empieza a tener un valor, ¿bien? Y ahora, es irónico, pero esta diferencia de presión depende de varias cosas, no solamente de la viscosidad del líquido, sino también de la longitud del caño que yo estoy analizando y del radio del caño. Y uno dice, ¿y por qué? A ver, no sé ustedes, pero si yo corto la botella de aceite por la mitad y hago que caiga el aceite, el agujero gigante que queda en la botella, justamente porque la corté a la mitad, va a permitir que el aceite fluya, ¿no? Ahora, si yo nada más lo abro por el piquito normal, común y corriente, como una persona normal, al aceite le cuesta fluir. ¿Por qué? Y porque literalmente tengo un radio más pequeño. Otro ejemplo de cómo la diferencia de presión no solamente depende de la viscosidad es que si yo hago esto mismo, la misma botella de aceite, pero con agua, el líquido va a salir más rápido. Ahí demostramos que la diferencia de presión también depende de la viscosidad. Y obviamente, si ese piquito lo hago largo, como si fuera un cañito, manteniendo el radio constante, o sea que el radio no se ve afectado, al líquido le va a costar justamente salir, obviamente porque es un pico mucho más largo, y que remarco, ni más ni menos que la diferencia de presión va a ser mucho más marcada, obviamente. Claro, uno dice hasta acá, ponele que voy entendiendo, ¿no? Diferencia de presión, depende de la longitud del caño, de la viscosidad y del radio, bárbaro. Recién mencioné que la temperatura nos afectaba, pero no la veo en la fórmula. Sí, la temperatura afecta de forma experimental. ¿Qué me refiero? ¿No me creen? El aceite. El aceite es un ejemplo de un líquido viscoso, tradicional, común y corriente, que todo el mundo tiene acceso a ello, lo hemos manipulado más de una vez. ¿Y cuál es el tema? Si yo muevo aceite a temperatura ambiente, a esto le pasa un par de cositas, pero no le pasa tanto. Yo muevo aceite caliente y el líquido, el aceite, veo como fluye como si fuera agua, tipo así. Va y viene tipo tranquilamente. Y obviamente ahí le tenemos miedo porque se mueve tan fácilmente que una de esas salpica y te quema. Porque está caliente, obviamente. Bueno, ¿qué estoy queriendo demostrar? La viscosidad se ve afectada por la temperatura. Repito, el aceite es un líquido viscoso, mejor dicho, de viscosidad alta. ¿Y qué ocurre? Esta se ve afectada por la temperatura. Normalmente en la mayoría de las sustancias, la viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura. O sea, la temperatura y la viscosidad son inversas entre sí. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si la temperatura aumenta, viscosidad disminuye. Si la temperatura disminuye, la viscosidad entra. Y ante la duda, repito, acuérdense siempre del ejemplo del aceite caliente. ¿Qué pasa con el aceite caliente? ¿Le cuesta más moverse o le cuesta menos? Le cuesta menos, entonces la viscosidad disminuye con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, remarco. Bárbaro. Ahora, claro, yo voy a la punta de 21 y veo que, genial,
Me plantean esta fórmula y después no me aparecen estas fórmulas de acá. Me aparece directamente que, che, mirá, tipo, la diferencia de presión la podés calcular como caudal multiplicado 8, multiplicado la longitud, multiplicado la viscosidad, sobre pi por radio a la cuarta. Y esa fórmula, tipo, claro, la mayoría de las personas van a decir, che, y esta fórmula genial, no la veo donde vos la tenés escrita. No, lo que hace Nuevo 21 es ni más ni menos que mezclar dos fórmulas entre sí, que hay que comprender. En realidad, la viscosidad nos permite calcular la resistencia hidrodinámica de un líquido, o sea, cuál es la resistencia ni más ni menos de nuestro fluido a moverse, ¿bien? Y esto tiene unas unidades que por el momento no las voy a mencionar, pero claro, la realidad es que esto uno lo calcula para obtener la resistencia hidrodinámica y eso lo multiplicamos ni más ni menos por el caudal para obtener la diferencia de presión. La fórmula que nos muestra UA21 en los apuntes teóricos es literalmente mezclar todo en una sola, pero romper los quinotos. ¿Se puede hacer eso? Sí, no está mal, pero la realidad es que esta fórmula ya es bastante fea como para tener que trabajarla. Perdón. Repito, como para tener que trabajarla tipo toda mezclada en una sola. Puede llegar a ser molesto y en algunos ejercicios incluso conviene trabajarla como fórmulas apartes. Ya hablamos de muchas cosas de teoría, ahora sí, hablemos de unidades, ¿no? Comencemos de a poco. Esta fórmula de acá que tiene tantas cosas, ¿no? La realidad es que lo que nos marca todo, con qué unidades vamos a trabajar, es la viscosidad. La viscosidad se maneja en Poise. Poise, también dicho para los pibes locos, o las pibas. Los Poise son de una unidad del CGS, irónicamente. ¿Qué estoy queriendo decir? Los Poise no son ni más ni menos que varia multiplicado segundo. Termina obteniéndose eso, ¿no? Pero claro, uno dice, ok, como de por medio está la varia, irónicamente, eso nos obliga a que a la longitud tener que trabajarla en qué, en centímetros. ¿Por qué? Porque varia utiliza la longitud en centímetros y obviamente el radio también en centímetros. No estoy queriendo decir que la longitud y el radio son lo mismo, así que por las dudas, antes de que alguien me empiece a flashear, también en centímetros. Bárbaro. Claro, uno dice, bueno, ponele que voy entendiendo, ¿no? ¿En qué unidades me queda la resistencia hidrodinámica entonces? Porque, a ver, el 8 es un número y pi también es un número, no tienen unidades, así que no hay más que hablar, ¿no? La resistencia hidrodinámica me estaría quedando en qué unidades, en varia multiplicado segundos sobre centímetro cúbico, ¿bien? Ahora, obligatoriamente el Poise obliga que el caudal, Dios, qué redundancia. El caudal está obligado en esta situación a tener que trabajar en centímetro cúbico sobre segundo. Y por último y no menor, la presión, la diferencia de presión nos va a quedar en pascales. Y si yo quisiera calcular presión de entrada o de salida, y bueno, te acordás que diferencia de presión no es ni más ni menos que presión de entrada menos presión de salida, y listo. Y eso porque era, y lo habíamos explicado acá, ni más ni menos que en el tema de la fórmula. Recordemos que queda de esa forma porque cuando uno analiza en Bernoulli justamente del otro extremo, sí estamos haciendo salida menos entrada, final menos inicial, y tiene otras explicaciones más que no voy a adentrarme en eso. Simplemente fuente, crean en mí, leí los libros, y si no me creen, lean los libros. Bueno, pascales no, si dije pascales acá, mil disculpas, es varia. Claro, obviamente, y uno dice, pero a ver, así como el Poise es varia por segundo, ¿existe alguna otra unidad de viscosidad? Lo más normal que la viscosidad nos las den en centipoise, CP. ¿Qué haces? Lo pasas a Poise. ¿Y cómo? Y literalmente lo dividís entre 100 para poder obtener los Poise. Nada más, es como de centímetro a metro, solo que de centipoise a Poise. Claro. Pero la pregunta del millón es, ¿existe alguna que esté con pascal por segundo o algo así? No. O sea que la viscosidad, no es que no, sino que seguramente debe haber, pero yo no la he conocido todavía, no he leído tanto de física como para adentrarme tanto en eso.
Y no estoy queriendo decir que no leí el apunte teórico, pero ustedes en UV21, en el apunte teórico, no utilizan ninguna unidad que esté basada en Pascal por segundo. Así que, ¿qué estoy queriendo decir? Que la viscosidad en Pascal por segundo es Pascal por segundo, fin. Obviamente ahí nos modificaría que la longitud iría en metros, el radio iría en metros, la resistencia hidrodinámica nos quedaría en Pascal por segundo sobre metro cúbico, perdón. El caudal lo podríamos utilizar en metro cúbico sobre segundos y la diferencia de presión sí nos quedaría en pascales. Claro, ¿cuál es el tema? Se van un poquito bastante feo las unidades acá, nos van a quedar números con notación científica muy chiquitos, etcétera y bla. Entonces, ¿qué es lo que más recomendable? Utilicemos las únicas unidades que normalmente quiere la teoría que utilicemos, que son estos de acá. Bien. Por último y no menor, la sección no lo mencioné, pero porque está del otro lado de la fórmula, pero la sección lo vamos a agregar por acá. La viscosidad hace que la sección la tengamos que trabajar, en el caso de utilizar Poise, que siempre vamos a usar Poise, nos queda en centímetro cuadrado. ¿Listo? Ahí están todas las unidades, ¿no? La realidad es que acá no vamos a usar ni continuidad ni nada raro, sinceramente queda en esto. Simplemente hay que hacer cuentas o hacer ejercicios teóricos porque de esto también les gusta tomar bastante teoría. Obviamente en este ejercicio remarco, no esperaba que ocurriera, pero recién lo leo, nos quedan litros sobre minutos. Recordemos que de litros sobre minutos a centímetros cúbicos sobre segundo hay que hacer lo siguiente. Multiplicar, repito, de litro sobre minuto a centímetro cúbico, litro sobre minuto a centímetro cúbico, lo que hacemos es multiplicar por 1000 sobre 60. Y si no, de última el pasaje de unidades a mano, ¿no? Pero es la única ayuda que por el momento voy a dar. Siempre, primero que todo, como siempre, lo que vas a hacer es agarrar y anotar datos. Longitud. Esto nos vamos a acercar un poquito porque está un poquito lejos, ¿no? Y segundo, vamos a agarrar y achicar un poco el enunciado, ¿no? Porque está un poquito grande, ¿eh? Ahí estamos un poquito mejor, ¿no? Sí, ahí está. Longitud. La longitud en este caso nos está diciendo que es 25 metros. Pero como yo ya recomendé trabajar en centímetros, esto ya lo pasamos a centímetros y sería 2500 centímetros. Bárbaro. ¿Qué más sé? Que quiero averiguar el radio. Así de una me lo tira. Ahora, ¿qué datos me da? Que el caudal vale 15 litros sobre minuto. Esto ya de entrada lo paso a centímetros cúbicos sobre segundos como multiplicando por 1000 sobre 60. Entonces, 15 por 1000 sobre 60. ¿Por qué por 1000 sobre 60? Y porque justamente es el factor de conversión. Algunos son 10, otros 100, otros por 1, etc. Este es 1000 sobre 60. Hay minutos de por medio. Algún número de forma tiene que haber. Nos queda 250 centímetros cúbicos sobre segundos. Ese es nuestro caudal. Me dice que se aplica una diferencia de presión de 0,45 atmósferas. 0,45 atm. Repito, como vamos a trabajar todo con Poise, con Varia, etc., esto me obliga a tener que pasarlo a Varia. Y bueno, ¿cómo hago? Multiplico ni más ni menos por este numerito de acá, 1,013 por 10 a la 6. Entonces agarro la calculadora, 0,45 por 1,013 por 10 a la 6. Cabe remarcar que en la calculadora yo tengo que escribir 0,45 por 1,013 y luego tocar el botón que dice EXP o que dice por 10 a la 10 y nada más escribir 6 después de tocar eso. No hay que poner por 10 y luego tocar el botón de EXP, porque si no se va todo a la ñonga. Bueno, esto me estaría dando 455.850 varias. Bárbaro. ¿Qué otro dato sé? Y me lo está dando ahí. Mirá. La viscosidad es 0,01 Poise. Bárbaro.
A ver, vamos a poco. Que yo me acuerdo, tengo la fórmula, la siguiente fórmula, ¿no? Tengo diferencia de presión diferencia de presión es igual a ni más ni menos que caudal por resistencia hidrodinámica. Y yo me acuerdo que la resistencia hidrodinámica es 8 veces la longitud por la viscosidad, todo sobre pi por radio a la cuarta, ¿no? Entonces, lo primero que se me puede ocurrir no es ni más ni menos que despejar de acá. Y si combino las dos fórmulas y despejo todo de una, sí se podría. Pero ya con esta van a putear como despejar. Vos querés combinar todo y luego despejar. O sea, yo simplemente digo, de buena persona, mejor hagamos de a poco, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer, como dije, es despejar la resistencia hidrodinámica de acá para poder después despejar el radio de acá, ¿bien? Bárbaro. Como quiero despejar ese, el caudal pasa dividiendo al otro lado. Diferencia de presión sobre caudal igual resistencia hidrodinámica. Diferencia de presión 455.850 varias. 850, capo, faltó un cero, bárbaro. Me cago a pedos a mí mismo, loco, sobre el caudal 250 centímetros cúbicos sobre segundo. Esto me da la resistencia hidrodinámica, la cual termina siendo ni más ni menos que, hago la cuentita, 1823,4, repito, 1823,4 varias multiplicado segundos sobre centímetro cúbico. Bárbaro. Ya tengo la resistencia hidrodinámica. Ahora sí puedo ir a la otra fórmula y despejar tranquilito, ¿bien? Pero la pregunta del millón, antes de decir, che, ¿la puedo despejar? O sea, de despejarlo en realidad es, ¿la puedo despejar? Yo quiero despejar radio, ¿no? Me pregunto, ¿tengo resistencia hidrodinámica? Sí. El pi y el 8 obviamente son números. La longitud la tengo, la viscosidad la tengo, entonces sí puedo despejarla. Listo. Vamos a eso. ¿Cómo despejo esa cosa fea y deforme, no? Yo quiero despejar algo que se encuentra dividiendo, que obviamente por ahí puede o no tener otras cosas más. Siempre que está dividiendo, eso pasa multiplicando al otro lado. Entonces, resistencia hidrodinámica por pi por radio a la cuarta. Si querés, de última, ese es un 4, ya sé que no se nota mucho, pero es un 4. De última le metes un paréntesis, es innecesario, pero bueno, le metes un paréntesis para no confundirte. Esto es igual a 8 veces la longitud por la viscosidad. Bárbaro. Pero repito, quiero despejar este hijo de su madre, me lo vuelvo a marcar, estoy en la prueba, con lapicito le hago un circulito. Hasta que no quede solito, le sigo haciendo el circulito. Bueno, la resistencia hidrodinámica me empieza a joder. Bueno, pi por radio a la cuarta. Yo lo estoy haciendo muy paso a paso, ¿no? Pero bueno, repito, para que no se confunda. Resistencia hidrodinámica queda acá abajo. Me sigue molestando ahora, por ejemplo, el pi. Y también me molesta la potencia 4. Continuemos despejando. Me termina quedando que radio a la cuarta va a ser 8 veces la longitud por la viscosidad sobre resistencia hidrodinámica por pi. Por pi, no. El pi iría dividiendo, ¿no? Esto sería dividido pi. Por cuestiones matemáticas, cuando algo ya es una fracción y yo necesito agregar algo dividiendo, lo agrego multiplicando en el denominador. ¿Bien? Repito, cuando yo ya tengo una fracción y quiero agregar algo dividiendo, ¿bien? Es más fácil agarrar eso que quiero agregar dividiendo a mi expresión, colocarlo multiplicando en la parte de abajo. Total, seguiría dividiendo. Bueno. Uno dice, ok, ¿y el potencia cuarta? Bueno, de última, si quiero primero hago esta cuenta, o sea, reemplazo los datos, hago esa cuenta y después paso a la cuarta, o ya que estamos, podría ya escribir de una, que el radio en este caso, ¿cómo me quedaría despejado? Como la raíz cuarta de, cuarta, no cuadrada, 8 veces la longitud por la viscosidad sobre la resistencia hidrodinámica multiplicado pi. Así es como se despeja tranquilo paso a paso. Remarco, me quedó el radio a la izquierda porque en el procedimiento quedó a la izquierda. Si me hubiese quedado a la derecha, se queda a la derecha y no traten de forzar las cosas
Para forzar cosas ya están las personas tóxicas que tratan de tener relaciones cuando no hay nada que formar. Aprendan a marcar límites, loco. Ahora, la pregunta que muchos se van a hacer: ¿y qué corno hago con la densidad de líquido? Y te la metes en el bolsillo, por no decir dónde. Está nada más para romper los quinotos. En el momento mismo en el cual esto te está diciendo que tiene una viscosidad, chau. Esto se transformó en cuentas de utilizar Poiseuille y resistencia hidrodinámica. Así de sencillo. ¿Bien? Bueno, lo único que me queda es hacer las cuentas, ¿no? A ver. El radio me va a quedar como la raíz cuarta de... Y esta cuenta de última la hacen poco a poco en una hoja o en una hoja aparte o algo así. Porque si no, tipo, tratar de hacer todo esto así de una en la calculadora y te cuesta usar la calculadora, o sea, prácticamente para eso inventó un número y ponelo, ¿no? Es muy probable que le pifien. Bueno, 8 veces, ¿qué cosa? 8 veces la longitud, que sería 2500 centímetros, por la viscosidad, la cual es 0,01 pois, yo voy a poner poise, sobre la resistencia hidrodinámica, que nos dio 1823,4 varias por segundo sobre centímetro cúbico por pi. ¿Qué ocurre? Esto va a terminar quedando indefectiblemente centímetros. Si alguien necesita la justificación, pasa lo siguiente. Yo tengo centímetro por pois sobre varia por segundo sobre centímetro cúbico. Por cuestiones matemáticas esto termina quedando centímetro cúbico por centímetro por pois, que es varia por segundo, sobre varia por segundo. Varia por segundo se cancela con varia por segundo. Esto queda centímetro a la cuarta. Y como está todo dentro de una hermosa raíz cuarta, ¿qué ocurre? La raíz cuarta después va a agarrar, esto me olvidé tipo de meterle una flechita, la raíz cuarta va a agarrar y va a anular la potencia del centímetro y me queda todo en centímetros. Entonces, despejaste bien en matemáticas. Todo esto no tenés que andar haciéndolo, por eso lo estoy borrando. ¿Por qué? Porque las unidades obligatoriamente van a quedar bien. ¿Cómo quedaría todo, no? A ver, vamos a hacer la cuenta. Yo tengo la calculadora que por suerte me permite hacer este tipo de cuentas. Y yo voy a aprovechar esa función. Pero remarco ustedes, vos, trata de hacerla a poco. Primero la multiplicación de arriba de la fracción, luego la multiplicación de abajo, luego dividís lo de arriba con lo de abajo y ese resultado recién ahí le aplicas la raíz cuarta. 1823,4 por pi. Esto me termina dando en centímetros, que es un radio de 0,43, sí, 0,43 centímetros. ¡Tarán! Terrible cacho de cosas de números nada más para eso. Admito que esta parte es molesta, pero no porque sea difícil, sino porque realmente tenemos un conglomerado de cosas metidas en un espacio muy pequeño. O sea, la hora de despejar la resistencia hidrodinámica es molesta por esto nada más. Pero en sí son puras multiplicaciones y divisiones, sinceramente. O sea, sí, muchos datos metidos en una única fórmula. Es como Bernoulli, pero acá todo con multiplicaciones y divisiones. Tuturu.